Vamos a resolver el siguiente problema donde vamos a aplicar los conocimientos de derivadas para encontrar un máximo. Un agricultor tiene 2.400 pies de material y quiere construir una barda para cercar un campo rectangular que bordea un río recto, de modo que no necesita barda a lo largo del río. ¿Cuáles son las dimensiones que debe tener el campo para encerrar el área más grande? Este problema lo podemos representar de manera gráfica, teniendo en cuenta lo siguiente. Tenemos un río y tenemos que construir una cerca o poner una cerca de forma rectangular y nos piden encontrar el área mayor, ¿sale? Entonces no nos están dando las medidas, por lo cual realmente podemos poner una medida cualquiera. Por ejemplo, si ponemos un rectángulo de esta forma, sería una forma de hacer esto. Otra forma distinta sería hacer un poquito más alto en lugar de más ancho y nos quedaría más o menos así, ¿sale? Y la idea es encontrar dónde vamos a tener el área mayor. Por ejemplo, supongamos que en estos casos, aquí en primer situación valga 200 pies y 200 pies, pues para ocupar todo el material, la base tendría que medir 2.000 pies. Si calculamos el área, recordemos que en un rectángulo el área es igual a la base por altura. En el primer caso, el área sería 200 por 2.000. Y esto es igual a 400.000. Si aplicamos algo similar, pero en la parte de abajo, suponiendo que esto valga 400 y esto 400, pues la parte de arriba debe medir 1.600, ¿sale? Para que estemos utilizando los 2.400. Si calculamos esta área de abajo, tendríamos base que es 1.600 por 400 igual a 640.000. Entonces observemos cómo, a pesar de que estamos utilizando la misma cantidad de material, está cambiando el área que estamos encerrando, ¿sale? Entonces, de esta manera, si variamos las dimensiones, va a variar el área. Quiere decir que hay una relación o una función del área con respecto a la base y a la altura. Entonces, tenemos que buscar en cuáles medidas exactamente va a ser el área lo más grande que se pueda. Entonces, para ello vamos a emplear algo que es el procedimiento de derivación para encontrar máximos o mínimos, y el procedimiento consta en general de 5 puntos importantes. El primer punto es encontrar una función que vayamos a trabajar, ¿sale? Encontrar una función. Ahora, esta debe de ser de una variable. Si no tenemos una función de una variable, tenemos que encontrar otra relación y despejar una variable, ¿sale? El siguiente paso va a ser, ya que tengamos la función de una variable, va a ser derivar la función. El tercer paso va a ser igualar esa derivada con 0, ¿sale? Lo que obtengamos de derivada la vamos a igualar con 0, ¿sale? Vamos a resolver después, la ecuación, y el siguiente punto va a ser, bueno, antes de que pasemos al siguiente punto, encontrar un valor antes y un valor después de la solución. Y el siguiente punto va a ser sustituir los dos valores en la derivada y analizar el cambio de signos. Eso lo vamos a ver más adelante, analizar el cambio de signos. ¿Sale? Entonces son 5 pasos principales y vamos a aplicarlos ahorita con este problema para que vayamos entendiendo el concepto, ¿sale? Entonces, primero que nada vamos a encontrar una función que nos vaya a servir para el problema. Ahora,
¿Cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a buscar qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, el problema nos pide, tenemos que encontrar el área más grande. Entonces, nuestra función va a ser de área y tenemos que buscar el valor mayor. Quiere decir que vamos a encontrar un máximo. Entonces, ya tenemos una función de área, es decir, una relación del área con las dimensiones. ¿Cuál es esa dimensión? Pues es la fórmula del área del rectángulo que tenemos por acá. Área es igual a base por altura. El detalle es que esta función de área tiene dos variables, la variable base y la variable altura. Entonces no puede ser de dos variables, tenemos que buscar una relación aparte para poder hacer un despeje y sustituir en nuestra función. Entonces vamos a escribir por acá la función para tener un poquito más ordenado. La función original es área es igual a base por altura. Ahora bien, vamos a encontrar una relación aparte y eso lo vamos a encontrar mediante los datos que nos están dando el problema. Recuerden que nos está diciendo que el material debe de sumar 2400 pies porque vamos a utilizar todo el material y aparte nos dice que esta cerca solamente va a ocupar 3 lados. Entonces, en esta cerca tenemos una altura, una base y otra altura. Y si sumamos los 3 lados, nos debe de dar 2400 pies porque vamos a utilizar todo el material. Entonces, vamos a sumar por aquí los lados. Una altura más una base más otra altura es igual a 2400 pies. Ahora, esto lo podemos simplificar. Tenemos una altura y otra altura. Tenemos dos alturas más la base me va a dar 2400. Y ahora vamos a despejar una de las variables. Vamos a despejar la que sea más fácil de despejar, que en este caso es la base. Y lo demás, que es la dos veces altura, va a pasar restando, ya que aquí está del lado izquierdo está positivo. Entonces la base es igual a 2400 menos 2h. Este valor lo vamos a guardar por acá arribita. Base es igual a 2400 menos 2h. Porque eso lo vamos a ocupar más adelante. Ahora, ya tenemos despejada una de las letras. Vamos a sustituirla en nuestra función que teníamos al principio. Tenemos entonces que área es igual a base, pero la base es 2400 menos 2 altura, multiplicado por la altura. Resolvemos la multiplicación por propiedad distributiva. Tenemos que 2400 por h es 2400h. Menos por más, menos, y 2h por h, 2h cuadrada. ¿Sale? Entonces ya tenemos aquí nuestra función. En este caso vamos a hacer lo siguiente. Ya tenemos la función con la que vamos a trabajar. La tenemos por aquí. Y nuestro siguiente paso, ya que está una función de una variable, es derivar esta función. Entonces vamos a derivar la función, la representamos con una comita. Y vamos a aplicar las leyes derivadas o las reglas derivadas para cada término. En el primer caso tenemos 2400h. Esta derivada es muy similar a la forma kx. ¿Sale? Recordemos que un término lineal kx, que es una constante por una función lineal, va a ser la derivada igual solamente a la constante. En este caso la k sería 2400 y la x sería la h. Entonces la derivada de 2400h con respecto a h es 2400. ¿Sale? Menos, y ahora vamos a derivar 2h cuadrada. Esta función tiene la forma kx a la n. Y cuando se da este tipo de funciones, lo que ocurre es que la n baja a multiplicar con la constante y arriba se le resta 1. Entonces hacemos lo mismo por aquí. Aquí sería k igual a 2 y n igual a 2. Por lo tanto el 2 baja a multiplicar con el 2, nos queda 4. Y arriba le restamos 1. 2 menos 1 es 1, que ya no se va a escribir. Por lo tanto, nuestra derivada nos queda como 2400 menos 4h. El siguiente paso va a ser igualar esta derivada con 0. Entonces tenemos 2400 menos 4h igual a 0. Siguiente paso va a ser resolver esta ecuación. Entonces vamos a pasar el menos 4h al lado derecho positivo. 2400 igual a 4h. Y ahora este 4 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Tendríamos 2400 entre 4 es igual a h. Y por lo tanto h es igual a 600. Ya tenemos nuestro resultado de la ecuación. Y esto que está por aquí se va a llamar un punto crítico.
Recordemos que en una función cualquiera, ¿sale? En una función cualquiera, un punto crítico va a ser un punto en el cual la derivada es igual a cero. Gráficamente una derivada igual a cero se va a representar como una recta tangente horizontal. Quiere decir que en los puntos críticos la recta tangente es horizontal. Recordemos que la derivada es una recta tangente, ¿sale? Entonces tenemos dos tipos de puntos críticos, o bueno, de hecho tenemos tres tipos de puntos críticos. O bien un punto que no está definido en la función, o bien un punto que es un máximo, o bien un punto que es un mínimo. ¿Cómo vamos a saber si un punto crítico es máximo o mínimo? Bueno, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si por ejemplo vamos a tomar un valor antes y un valor después. Si por ejemplo analizamos la derivada en un punto antes y el signo es positivo, quiere decir que la pendiente va hacia arriba. Y si después del valor la derivada es negativa, quiere decir que la pendiente va hacia abajo. Es decir, vamos a tener aquí que del lado izquierdo las pendientes van subiendo y del lado derecho las pendientes van bajando. Cuando se da ese cambio de derivadas del valor anterior de más al valor siguiente a menos, tenemos que este punto crítico es un máximo. Si se da de más a menos es un máximo. Vamos a modificar un poquito aquí la curva para que veamos el otro caso. Y por el contrario, si por ejemplo tenemos por aquí este punto crítico cuya derivada es 0, si se da el cambio de menos a más, entonces este es un punto mínimo. Entonces ese es el criterio que vamos a utilizar para resolver este problema. Y como ya tenemos un punto crítico, tenemos que definir si ese punto crítico es máximo o mínimo. Por lo tanto, vamos a tomar un valor antes del 600 y un valor después del 700. Y vamos a sustituir esos valores en la derivada y vamos a ver qué es lo que ocurre con los signos. Entonces tenemos que nuestro punto crítico C es igual a 600. Vamos a tomar un valor anterior que podemos tomar, por ejemplo, el 500, y vamos a tomar un valor después que va a ser el 700 como ejemplo, y lo vamos a sustituir en la derivada, ¿sale? En esto que tenemos por acá. Entonces vamos a poner aquí que la derivada es igual a 2400 menos 4 multiplicado por h, que en este caso va a ser 500. Resolvemos esto, 2400 menos por más menos y 4 por 500, 2000. Y esto es igual a 2400 menos 2400 positivo. Por lo tanto, aquí tenemos signo más. Vamos a hacer el análisis del otro lado, pero ahora utilizando el valor de 700. Derivada es igual a 2400 menos 4 por h, que en este caso es 700. Luego hacemos esta operación, 2400 menos por más es menos, 4 por 700, 2800. Y esto nos da como resultado menos 400. Entonces aquí nos quedó signo negativo, por lo tanto nos quedó menos. Y entonces, ¿qué es lo que observamos? Que en este punto crítico las derivadas cambian de positivo, cambian a negativo. Por lo tanto, esto que está por aquí es un máximo. Y eso quiere decir que cuando la altura vale 600, vamos a encontrar el área máxima. Entonces, el área máxima se encuentra cuando la altura, que es h, es igual a 600. ¿Y cuánto valdrá la base? Pues lo podemos encontrar con lo que hayamos puesto acá al principio. Tenemos que la base es igual a 2400 menos 2 veces la altura, pero si la altura vale 600, entonces tenemos b es igual a 2400 menos 2 por 600, 1200, y la base por lo tanto es igual a 1200. Entonces el valor máximo de área es cuando la altura vale 600 y la base es igual a 1200, y con esto ya resolvemos nuestro problema.